Bueno, bienvenidos. Aquí estamos en Realidades. En este caso, eh, estamos en la parte de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, que también emitiendo por nuestra radio web. Habíamos comenzado en estos días con el concejal Raúl Echeverría, que tiene su columna los días jueves, hablar de un tema específico. Pero las limitaciones de tiempo que tenemos por varias razones en la radio web, este, lógicamente nos impidió un poquito profundizar, aunque a veces también no, Nos vamos por la rama. nos vamos con un tema porque todos los temas son interesantes, ¿no? Y bueno, y sacamos un poquito el tema central que estábamos tomando. Por eso vinimos a hablar nuevamente con el concejal Raúl Echeverría para seguir profundizando en eso que es el plan quinquenal del municipio de la Ciudad de Las Piedras. Que hemos dicho contigo que las reuniones del municipio son abiertas, que puede concurrir cualquier ciudadano que así lo desee. Lo cierto y lo concreto es que la gente no va y muchas veces no se entera de qué es lo que está pasando intramuros. Y bueno, lo más importante que la gente de la Ciudad de Las Piedras debe conocer es el plan quinquenal. Exacto. Porque el plan quinquenal es el plan de obras, es todo lo que se proyecta hacer de aquí al 2030. Yo insistía contigo en la radio que ya transcurrió un año. Bueno, eso es un tiempo que ya no lo podemos recuperar. Nos quedan 4 años para instrumentar proyectos muy ambiciosos, ¿no? Como hablábamos contigo, hay 4 o 5 grandes proyectos, macroproyectos, que de concretarse significarían un salto en calidad de la Ciudad de Las Piedras. Por ejemplo, el proyecto de continuar la semipeatonal, proyecto que tiene ya unos años, 2 décadas prácticamente. Originalmente se pensó en una semipeatonal que iba desde la vía férrea hasta la calle José Pedro Varela. Bueno, se hizo hasta la calle La Valleja y luego quedó trunco. Bueno, este Consejo Municipal ha tomado como definición la extensión o la continuación de la semipeatonal hasta el mástil. Bueno, eso es un impacto. Es un impacto en la ciudad. Si en su momento el tramo de semipeatonal que va, el tramo corto, digamos, de apenas 3 cuadras, impactó en el comercio del centro de la ciudad, imagínense ustedes con una semipeatonal llevada hasta el mástil. Como complemento de esa semipeatonal se proyecta un shopping a cielo abierto. ¿Qué es esto de un shopping a cielo abierto? Bueno, supongo que es la explotación de ese espacio con comercios, con plazas de comida, con actividades vinculadas al turismo, ¿verdad? Es algo que realmente impactaría en la ciudad. Bueno, esa es una de las cosas que la gente debe saber, que está previsto para estos 4 años que nos quedan, la continuación de la semipeatonal. Otro proyecto importante, macro, de los proyectos que transformarían la ciudad, la terminal de ómnibus en el barrio Obelisco. Un anhelo, un planteo de la gente desde hace también décadas. Bueno, este Consejo Municipal también ha decidido incorporar por lo menos un estudio de factibilidad de una terminal de ómnibus en aquella zona, que incluiría algún convenio con el Ministerio del Interior para poner algunas oficinas de tipo administrativo. Es un proyecto macro. También se ha incluido el reacondicionamiento, y esta palabra reacondicionamiento es como, para decirlo en términos gráficos, es como dar vuelta a una media. Es transformar radicalmente un barrio. Bueno, se han tomado 5 barrios: Campistegui, Corfrisa, San Marcos, Obelisco y 19 de abril. Son 5 barrios que se darían vuelta como una media.
son barrios que están con muy baja inversión en infraestructura, con calles completamente destruidas, sin veredas, con iluminación deficiente, con un arbolado en crisis. Bueno, entonces el proyecto abarcaría una intervención fuerte, una cirugía profunda en esos barrios para hacerlos de nuevo, ¿verdad? Como en su momento hubo otros barrios que se reacondicionaron, hubo en su momento en las villas, se hizo un gran trabajo de infraestructura vial, también en Calpino, bueno, algo para que la gente tenga una idea, algo parecido a lo que se hizo en esos barrios. Bueno, aquí estamos hablando ya de 3 o 4 grandes proyectos que, repito, de concretarse marcarían un salto en calidad. A eso le sumamos una inquietud por el turismo, que yo sé que tú, Mario, has estado insistiendo con eso en tus editoriales, yo te he escuchado varias veces ya insistir con el tema, me parece que está bueno que la prensa lo haga, porque eso también es una especie de estímulo para que los actores políticos, los gestores políticos también sigamos insistiendo. La Fiera tiene un patrimonio cultural completamente descuidado. Creo que la figura de Julio Sosa está subutilizada, ni hablarlo de Artigas, todo lo que está vinculado, porque la gente, Artigas lo asocia con la batalla de las piedras, y la gente ignora que hay una ligazón, o hay un vínculo de Artigas con lo que hoy es las piedras, que va más allá de la batalla, va con la vida personal de Artigas. Una de las famosas 9 mujeres de Artigas era de las piedras. Es más, fue la nieta de una de las fundadoras de las piedras, de Eugenia Rodríguez. Bueno, Artigas tiene un hijo nacido en las piedras, tiene una nieta nacida en las piedras, tiene otro hijo bautizado en las piedras y 2 nietas bautizadas en las piedras. Entonces, vaya si hay material para explotar el turismo histórico, claro. El turismo cultural con Julio Sosa, con el vino. Tenemos el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la sede nacional en Las Piedras. Estamos rodeados de bodegas y no hay una ruta enoturística. No sé, yo tuve oportunidad antes de la pandemia de viajar a Chile y hacer la ruta del vino en la 5ª región de Chile, en el Valle Central chileno, y es impresionante cómo eso explota turísticamente. Exacto. Y el ingreso de divisas que significa para la 5ª región, la zona de Valparaíso, Viña del Mar, toda esa zona. Bueno, las piedras tenemos eso, pero lo tenemos como materia prima, pero totalmente sin explotar. Bueno, entonces todo eso está, digamos, dentro de ese plan quinquenal. Ahora, claro, la pregunta siempre es la misma. ¿Habrá finanzas para eso? ¿Habrá recursos para eso? Ahí la palabra la tiene el gobierno. Ustedes han escuchado al intendente Legnani decir que este es el presupuesto más grande de la historia del departamento. Yo no voy a entrar ahora a discutir si es a base de fideicomisos, si es a base de endeudamientos. Yo dejo de lado eso. Tenemos un presupuesto declarado y objetivamente como el más grande de la historia. Bueno, nosotros vamos a bregar para que en Las Piedras no nos caigan migajas, exacto, sino que nos caiga una porción importante de acuerdo al tamaño y a la jerarquía de la ciudad. Porque en esto tenemos que ser un poco celosos, sí, claro, ¿no? Claro. Las Piedras es una ciudad de las más importantes del departamento. Es una referencia fundamental del departamento. Y no hablo en términos electorales, hablo en términos estrictamente demográficos, sociales, culturales. Bueno, nosotros vamos a reclamar que Las Piedras se invierta en función de la calidad de ciudad que somos. Hay una cosa que siempre digo yo, Montevideo nos ha trasladado mucha gente a esta zona. Y se ha poblado precisamente de gente que vino al interior primero a Montevideo y de Montevideo
se vino para acá. Lo que no se trasladaron fueron los recursos. Tal cual. Que siguen en Montevideo. Tal cual. Entonces, la gente está acá, los recursos están en Montevideo, y Montevideo se da lujos que podrían servir mucho. Es una opinión personal, un canal de televisión que no tiene nada que ver con un municipio, donde se gastan importantísimos recursos, de gente que ahora no vive en Montevideo, que vive acá. Entonces, creo que hay un ordenamiento que hacer. Antes que continúe, hay un tema que yo sé que no es municipal, pero sé que en algún momento lo tenés que tocar. En vista a ese proyecto que comienza de toda una peatonal general, pero donde comienza la peatonal tenemos lo que fue la estación de la Piedra. Sí. Que hay un espacio horrible, no aprovechado, que turísticamente ahí también se podía aprovechar ese espacio enormemente. Que no pasa nada, que no se ha instalado el tren de pasajeros como en algún momento se dijo, y todo un espacio geográfico allí, de esa zona, que está en una mole de cemento, con gente acampando por ahí, con una estación que se derrumba cada vez más. Esas son cosas que no podemos permitir los pedrenses. No, no podemos permitir los pedrenses y menos los que venimos de familias ferroviarias. Exacto. Mi padre fue guarda de tren, después se jubiló como inspector. Mi tío era capataz, chapista en el taller de Peñarol. Otro tío mío trabajaba en el departamento comercial. Yo el primer cargo político que tuve fue ser secretario de uno de los directores de ASPE. Mi hermano era telegrafista del ferrocarril. O sea, para decirte que con esto lo que te quiero mostrar es que el ferrocarril yo lo llevo en el alma. Entonces, ver una estación patrimonial, histórica, punto de referencia de todos nosotros, venirse abajo y uno contemplar, por ejemplo, como uno ha tenido oportunidad de ver la estación de Malabrigo, convertida en un museo que hasta ha tenido. Malabrigo es un pueblo que no sé si tiene, no sé si llega a 1000 habitantes, y ha recibido premios del Ministerio de Educación y Cultura por el trabajo patrimonial que se hace, que cómo conservaron la estación, cómo la mantuvieron, y ver aquí cómo languidece todo esto, da pena. Y uno contempla cómo en otros lugares del interior, yo tengo presente la imagen de Malabrigo, un pueblito pequeño, con una estación que se ha convertido, un pueblo que además como tantos pueblos como Juanicó en su momento nacieron en torno al ferrocarril, cómo han recuperado la estación, cómo lo han convertido en un museo, lo han hecho una casa de la cultura. Bueno, y aquí no se les cae una idea, para decirlo en un término bien popular, no se les cae una idea. Aquí a escasos metros de donde yo vivo se ha dejado perder la casa natal de Julio Sosa. Lamentablemente hoy no queda nada, quedan escombros. Es cierto, alguien me dice, pero eso es un bien privado. Es un bien privado, pero la Intendencia nunca se tomó la molestia de poder adquirir ese bien, ese inmueble, para convertirlo en un museo del tango, por ejemplo. Pero ¿cuántos bienes privados se han hecho así? Claro, ahora lo único que nos queda, Mario, es una fachada, es una pared completamente grafiteada, y digo como primicia también, porque esto está bueno decirlo, se está en estos momentos negociando con el propietario del inmueble a los efectos de poder hacer una intervención en esa fachada, en lo que queda, que es nada más que la pared que da hacia la calle, a ver si podemos hacer algo en esa fachada, digamos, como parte de los homenajes de los 100 años del nacimiento de Julio Sosa. Se está tratando con el dueño a los efectos de poder lograr bueno, pero no podemos esperar a que con la estación nos pase lo mismo que nos pasó con la casa de Julio Sosa, a perderlo. Yo no sé cuánta gente sabe que atrás de la estación, dentro del predio de ASPE, hay allí una construcción que también es patrimonial y que es histórica,
que la gente ignora que al principio, en el fondo, en los orígenes del ferrocarril, las maniobras, es decir, las dadas de vuelta, todavía no estaba la giratoria donde daban vuelta la máquina o el coche motor, se hacía con bueyes, los trenes, los vagones se daban vuelta a base de bueyes. Bueno, está en pie todavía el establo donde se guardaban los bueyes para hacer las maniobras del ferrocarril. ¿Qué estamos esperando? ¿A perderlo? ¿A que se derrumbe? ¿A que se pierda? El molino de Bosch, como yo te decía, Mario, está a 20 minutos de caerse. El ministro de Educación y Cultura es de Las Piedras. El director nacional de Patrimonio es de Las Piedras. Ellos saben perfectamente cuál es el estado patrimonial de esas cosas. El molino de Bosch es un monumento histórico nacional. Y lo vemos, estamos cruzando los dedos, rezando, diría un criollo, para que no nos agarre un pampero, un viento del suroeste y vuele con lo poco que va quedando. Raúl, todas estas cosas necesitan el apoyo de la ciudadanía. Claro. Y de todos. Sí. Porque acá no se trata de gobierno ni de la oposición, de las organizaciones sociales, culturales, deportivas, todo lo que hay en La Piedra. Por ejemplo, el centro comercial, por ejemplo, buscar elementos en la parte educativa, liceos, escuelas. Todos tienen que trabajar para darle un realce a esta ciudad. La ciudad está en una situación decadente. Sí. Lo sabemos muy bien. Además de los problemas coyunturales que hay, de las personas en situación de calle, de la basura, de la mugre, del vandalismo, hay un problema de un estancamiento poblacional, de los ciudadanos. No pasa nada. Como tú dices, nadie saca una idea. Entonces, creo que es el momento de empezar a hacer ese llamado. Yo cuando hablaba de la parte turística no lo hacía porque con ese concepto tradicional de que se entiende que el turismo es la playa, los casinos. No, turismo es muchas cosas. Y no es simplemente entretenimiento, es fuentes laborales y es realce de una ciudad. Las grandes ciudades fueron creciendo y proyectándose porque hubieron buques insignia que impulsaron el turismo. Sí. Y yo creo que hay que hacer un llamado. Y tú que sos un concejal activo, yo conozco muchos concejales de muchos lugares que simplemente van a cumplir una función burocrática, pero tú largas ideas, creo que es el momento que además con la señora alcalde Romina, de que empiecen a trabajar y que los vecinos acompañen. Sí. Estamos hablando de La Piedra. Sí. Yo sé que hay mucha gente cansada de promesa, sí. Que los jóvenes están en otra cosa, entonces se produce todas esas situaciones. Pero tenemos que dar un gran sacudón, ¿no te parece? Yo estoy de acuerdo contigo, Mario. Yo creo que la gente también sabe de que está cansada de la política partidista. No de la política partidista. Es decir, de que estamos mirando en todo momento a ver de qué sector viene aquel o aquella que propone esto, porque si lo propone aquella, entonces no, porque están cuidando kioscos. Exactamente. Están cuidando kioscos y lo que nosotros necesitamos es una mirada de política con mayúscula, porque también en esto está comprometido el sistema democrático. Porque, a ver, no nos engañemos, la gente se ha descreído completamente del sistema político. Y cuando la gente se descree del sistema político, le abre las puertas a los famosos outsiders que en líneas generales vienen con propuestas muy poco republicanas y muy poco democráticas. Entonces, yo creo que hasta para salvar la institucionalidad debemos comenzar a cambiar la manera de hacer política. Y el mejor lugar para hacerlo son los municipios, que son los famosos gobiernos de proximidad, los gobiernos de primera mano. Lo primero que vos pensás cuando salís a la calle
y pisás una baldosa y te embarrata la rodilla. Entonces, me da la sensación de que tengo la expectativa de que este periodo va a marcar un clic. Porque por primera vez, yo te lo decía a vos el otro día en el programa Realidades también, por primera vez se alcanzó un plan quinquenal donde hubo diálogo, donde a ambas partes fueron escuchadas. A ver, muchas de las cosas que están en el plan quinquenal son propuestas del partido que ganó y es lógico que así sea, porque la gente los respaldó con el voto y tienen todo el derecho. Pero a nosotros no se nos borró, a nosotros se nos llamó, se nos consultó, se nos escuchó y se incluyó nuestras propuestas dentro del plan quinquenal. Por eso creo que hay un cambio, y ojalá que todas estas cosas que yo te las comenté, que son titulares, algunas de estas, algunas, por lo menos algunas, puedan quedar plasmadas en estos 4 años para que la gente vuelva a creer. Exactamente. Bueno, no va a ser esta la única ocasión. No, sin duda. Obviamente seguiremos los jueves en la radio en directo, pero haremos algún tipo de este programa. E inclusive la propuesta es hacer algún tipo de estos programas para mostrar las piedras con tu visión histórica, que es importante, porque es una visión histórica muy estudiada, muy preparada. Yo a veces doy algunos perfiles históricos que tienen relación con mi personalidad, con mi vida como ciudadano, ¿no? Pero y vamos a ir a visitar algunos lugares para hablar. Claro. Encontré el material ¿sí? sobre la iglesia gótica presentado por Trovo y por críticos del libro de Trovo, que es maravilloso. Sí. Y ahí vamos a profundizar, bueno, porque ahí yo puedo hacer algunos aportes personales, pero además en base a ese estudio, pero así cada una de las cosas, ¿no? Es decir, posesionándonos en el lugar con nuestras cámaras de Ana María para que mostremos todo el rico patrimonio que hay, como que está no muerto, pero está stand-by, están ahí. Y que las generaciones nuevas no las conocen más. Exactamente, exactamente. Porque hay una frase famosa de un filósofo norteamericano, George Santayana, que decía: el que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Efectivamente, efectivamente. Bueno, señoras y señores, todos los días, jueves, a las 10 de la mañana, para seguir hablando de estos temas. Y los miércoles, precisamente, navegando en el pasado. ¿Qué tenemos para los próximos navegantes? Vos sabés que tengo ganas de entrarle a lo de Julio Sosa, ¿no? Bueno. Tengo muchas ganas de contar la historia, ahora de que estamos con el tema de Julio Sosa y de que está encaminado el traslado del monumento para el interior, hacia el interior de la plaza, contarles la historia del monumento. ¿Cómo fue la movida? ¿Quién es el escultor? Que muy poca gente sabe el nombre del escultor. ¿Qué origen tenía el escultor? ¿En dónde se inspiró? ¿Cuál fue el modelo que tomó? ¿Cómo se recolectó ese bronce? Bueno, un poco la historia de todo eso. ¿Cómo no? Yo tengo muchas historias también de Julio Sosa que vienen de mi familia, de mi madre, de mis tías y de mi tío, un tío mío, bueno, ya fallecido hace un tiempo, era muy amigo de Julio Sosa, compartían, iba a tomar el café con leche a la casa de mi abuela, ahí en la calle Francisco Soca, y obviamente todos esos aportes, como de otros vecinos que puede haber, pues estamos abiertos a escuchar todos los aportes. Claro, por cierto. Formando verdaderamente y mostrando al mundo. Yo te comentaba ahí una última anécdota. Durante un tiempo, allí frente al monumento de Julio Sosa hay una florería, pero al lado había un local que pertenecía al Cacho Mayolo, un localcito chiquito, y con mi padre... El Olimpia, el que tenía el escudito del Olimpia, al costadito. Sí, por Rivera. Por Rivera, pero en un tiempo se lo alquilamos al Cacho Mayolo con mi padre. Ah, mirá. Y formamos, y ahí yo había trabajado en el Palacio de la Música, hicimos se llamaba la discotería. Mirá. Vendíamos discos y mates. Yo no te puedo decir la cantidad de gente que al ver que había una disquería allí frente al monumento, argentinos que venían,
venían a comprarnos los discos de Julio Sosa. Sí. No porque ya los tenían, sino porque los compraban en Las Piedras. Sí. Y hasta nos hicieron firmar a nosotros algún disco de Julio Sosa. Pero era una cantidad enorme de gente que venía de Argentina. Pero Mario, es que a uno que es de Las Piedras, ¿no? Pero esto invito a cualquier ciudadano de noche, agarre una radio de AM, más o menos que tenga un poco de ancho el dial, y que busque las radios argentinas, Radio Mitre, Radio Splendid, Radio Rivadavia, Radio Continental, se escuchan todas, Radio Provincia, se escuchan muy fuerte a la noche en AM, en un receptor de AM nomás. Y van a ver ustedes la enorme cantidad de programas de tango que hay a la noche en la Argentina. Exacto. Y van a ver ustedes que no hay programa de tango, que no hay audición en que no esté irradiándose un tema de Julio Sosa. No. El cariño con el que los argentinos, que no están transmitiendo para nosotros, están transmitiendo para ellos, hablan de Julio Sosa. Exacto. Y que aquí nosotros en Las Piedras haya muchachada que si uno le pregunta quién es el señor del monumento, no sé. Yo se lo pregunté una vez a un concejal, suplente concejal, ¿Sí? si conocía a Julio Sosa, y no sabía quién era. Claro. No sabía quién era Julio Sosa, era un concejal. Un concejal, es lamentable. Bueno, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Gracias, Raúl. Oh, por favor, un placer.